La suave melodía de un piano llenaba el pequeño café donde Ana se sentaba sola, observando cómo la lluvia caía en suaves cortinas al otro lado de la ventana. Sus manos rodeaban una taza de café que ya se había enfriado, pero ni siquiera se había dado cuenta. Sus pensamientos estaban muy lejos, viajando a momentos que, aunque recientes, se sentían como si pertenecieran a otra vida. Ana, una mujer de 28 años, había pasado gran parte de su vida siguiendo el camino que todos esperaban de ella. Una carrera estable, amigos respetables y una rutina que parecía cuidadosamente diseñada para mantenerla a salvo de cualquier desilusión. Sin embargo, en algún momento, ese camino comenzó a parecerle vacío, como si algo esencial faltara en su vida. Fue entonces cuando lo conoció a él, a Lucas. El recuerdo de ese encuentro inesperado aún la hacía sonreír, aunque de forma melancólica. Había sido un día común, uno de esos días que pasan sin dejar huella, hasta que las puertas del elevador de su edificio se abrieron y ahí estaba él. Al principio, apenas lo reconoció. Lucas, un antiguo colega de trabajo que había dejado la empresa hacía años, ahora se veía diferente. Su rostro, antes siempre serio y concentrado, llevaba ahora una sonrisa que parecía iluminar todo el espacio a su alrededor. «Ana, ¿eres tú?», había preguntado él, como si no pudiera creer que la estaba viendo después de tanto tiempo. Y ella, sorprendida por lo fácil que fue sentir la calidez de su voz, simplemente asintió. La conversación que siguió fue como abrir un viejo libro que uno pensaba que ya no tenía importancia. Hablaron sobre sus trabajos, sobre amigos en común, pero pronto, las palabras comenzaron a profundizarse. Lucas le contó cómo había dejado su antiguo empleo para seguir un sueño que había tenido desde niño: viajar por el mundo como fotógrafo. Ana lo escuchaba fascinada, sintiendo una mezcla de envidia y admiración. ¿Cómo podía alguien ser tan valiente, tan libre? A medida que pasaban los días, empezaron a verse con más frecuencia. Un café aquí, una cena allá. Y antes de que se diera cuenta, Ana se encontraba buscando cualquier excusa para pasar más tiempo con él. Había algo en la manera en que Lucas la miraba, como si pudiera ver más allá de sus muros, más allá de la fachada que había construido para protegerse. Y, poco a poco, esos muros comenzaron a desmoronarse. Sin embargo, no todo era tan simple. Había una tristeza en los ojos de Lucas, un destello de algo que él intentaba ocultar detrás de sus sonrisas y sus historias de aventuras. Ana lo notaba, pero tenía miedo de preguntar. Después de todo, también ella tenía sus propias cicatrices, esas que trataba de ocultar bajo una capa de aparente normalidad. Por primera vez en mucho tiempo, Ana se sentía viva, y eso la asustaba. Una noche, después de una cena que se prolongó hasta la madrugada, Lucas la acompañó a casa. Mientras caminaban bajo la luz tenue de las farolas, él le tomó la mano por primera vez, y Ana sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Era un gesto tan sencillo, pero al mismo tiempo tan poderoso, que no pudo evitar mirarlo con los ojos llenos de preguntas que no se atrevía a hacer. «¿Qué pasa, Ana?», le preguntó él, deteniéndose y girándola suavemente para que lo mirara a los ojos. Ana quiso responder, quiso decirle que tenía miedo, que nunca había sentido algo así antes. Pero en lugar de eso, simplemente sonrió y negó con la cabeza. Porque, en el fondo, sabía que lo que estaba sintiendo era mucho más que un simple enamoramiento. Era como si toda su vida hubiera estado esperando ese momento, esa persona. Y ese pensamiento, tan hermoso y aterrador a la vez, la dejó sin palabras. Lucas, sin embargo, no presionó. Solo le devolvió la sonrisa y la acompañó hasta la puerta de su edificio, donde se despidieron con un simple «nos vemos». Pero mientras Ana lo veía alejarse, supo que nada en su vida volvería a ser igual. Y, por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de si eso era algo bueno o malo. Era un día como cualquier otro cuando el destino decidió jugar su carta más inesperada. Ana salió de su apartamento con prisa, luchando por encontrar las llaves en su bolso mientras trataba de no dejar caer los documentos que llevaba para el trabajo. El reloj de la pared del vestíbulo marcaba las 8:30 de la mañana, y ya estaba llegando tarde. El elevador, por supuesto, parecía más lento que de costumbre. «Hoy no», murmuró entre dientes, intentando no desesperarse. Finalmente, las puertas del elevador se abrieron, y Ana entró sin levantar la vista, demasiado concentrada en sus propios problemas.
Fue solo cuando el aroma de un perfume familiar llenó el espacio que levantó la cabeza y lo vio. Allí estaba él, Lucas, como un recuerdo que había tomado forma y vida frente a ella. Vestía un abrigo gris oscuro, y sus ojos brillaban con la misma intensidad que tenía cuando trabajaban juntos años atrás. Por un momento, Ana sintió que el aire se detenía. «¿Ana?», preguntó él, como si no pudiera creer lo que veía. La sorpresa en su voz era inconfundible, pero también había algo más, algo que hizo que el corazón de Ana comenzara a latir con fuerza. «Lucas», respondió ella, sintiendo que su voz se quebraba un poco. «¿Qué haces aquí?». «Me mudé hace unos días», respondió, señalando con la cabeza hacia los pisos superiores. «No tenía idea de que vivías en este edificio». La conversación que siguió fue una mezcla de nerviosismo y euforia, como si ambos estuvieran caminando sobre una cuerda floja. Lucas le contó que había estado viajando por trabajo, que su vida había cambiado mucho desde la última vez que se vieron, y que finalmente decidió regresar a la ciudad para encontrar un poco de estabilidad. Ana lo escuchaba atentamente, sintiendo que con cada palabra él derrumbaba un poco más la barrera que ella había construido a su alrededor. El elevador llegó a la planta baja, pero ninguno de los dos hizo el menor intento de salir. Se miraron por un largo momento, como si intentaran encontrar las respuestas que buscaban en los ojos del otro. Fue Lucas quien rompió el silencio, con una sonrisa que hizo que el corazón de Ana se estremeciera. «¿Te gustaría tomar un café conmigo algún día?», preguntó, con la misma naturalidad que si hubiera preguntado la hora. Ana se quedó paralizada, sintiendo que todo su cuerpo se tensaba. Las viejas inseguridades comenzaron a susurrarle al oído, recordándole todas las veces que había salido lastimada, todas las veces que había decidido no arriesgarse por miedo a perder. Pero algo en la mirada de Lucas la hizo ignorar esos pensamientos, al menos por un momento. «Sí, me encantaría», respondió finalmente, sin darse cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Salieron juntos del edificio y caminaron hasta una pequeña cafetería que estaba justo en la esquina. El sol de la mañana comenzaba a iluminar las calles, y Ana se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía tan ligera, tan despreocupada. Se sentaron junto a la ventana, y la conversación fluyó como si no hubiera pasado un solo día desde la última vez que hablaron. «¿Recuerdas cuando discutíamos sobre quién era el mejor director de cine?», preguntó Lucas con una sonrisa juguetona. «Claro que sí, y sigo pensando que estabas equivocado», bromeó Ana, sintiendo una chispa de felicidad que no había sentido en años. El café pasó volando, y cuando miraron el reloj, ya habían pasado 2 horas. Ana sabía que debía irse al trabajo, pero no podía evitar desear que el tiempo se detuviera. Lucas la acompañó de regreso al edificio, y antes de despedirse, la miró fijamente. «Me alegra haberte encontrado de nuevo, Ana, de verdad». Y en ese momento, Ana sintió algo dentro de ella que se encendía, una llama que pensaba que se había apagado hacía mucho tiempo. Observó a Lucas alejarse, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que no podía controlar. Las semanas que siguieron al encuentro en el café fueron como un sueño del que Ana no quería despertar. Cada mensaje que recibía de Lucas, cada llamada inesperada a mitad del día, cada pequeño gesto la hacía sentir como si algo dentro de ella hubiera despertado después de mucho tiempo en silencio. Había algo en la forma en que él la miraba, en cómo se reía de sus chistes malos, en cómo recordaba detalles insignificantes que ella misma había olvidado. Y fue entonces cuando Ana comenzó a darse cuenta de que estaba empezando a enamorarse. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano a su edificio, Lucas se detuvo de repente y tomó la mano de Ana para ayudarla a cruzar un pequeño puente de madera. No era un gesto grandioso ni romántico, era algo simple, pero la calidez de su mano envolviendo la suya hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ana. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y en ese instante, ella sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor, como si solo existieran ellos dos. Esa noche, cuando Ana llegó a casa, se quedó mirando su reflejo en el espejo, preguntándose cómo era posible que alguien pudiera hacerla sentir tan viva con tan solo una sonrisa. Pero junto con la emoción, también comenzó a surgir el miedo. El miedo de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad, de que se estuviera ilusionando sin saber si Lucas sentía lo mismo. Y, sin embargo, no podía evitar pensar en él, en cómo sus ojos parecían brillar cada vez que la veía, en cómo su risa era la melodía que había estado buscando durante tanto tiempo.
Otro día, durante una cena en un pequeño restaurante italiano que habían descubierto juntos, Lucas le contó a Ana sobre uno de sus viajes más recientes. Habló sobre cómo había escalado una montaña en solitario y se había quedado allí toda la noche solo para ver el amanecer. Sus ojos brillaban con la pasión de alguien que había vivido experiencias intensas y reales, y Ana no pudo evitar sentir una profunda admiración por él. «Debiste sentirte increíblemente libre», comentó ella, sin poder apartar la mirada de sus ojos. Lucas la observó por un momento, como si estuviera buscando algo en su rostro, antes de responder. Lo estaba, pero... Hizo una pausa, y por primera vez desde que se reencontraron, Ana vio una chispa de vulnerabilidad en él. «Creo que nunca me he sentido realmente en casa en ningún lugar hasta ahora». El corazón de Ana dio un vuelco, pero no dijo nada. Solo sonrió y dejó que sus dedos rozaran suavemente los de él sobre la mesa, un gesto que no pasó desapercibido para Lucas. El contacto fue breve, casi como un accidente, pero fue suficiente para que ambos sintieran la electricidad que corría entre ellos. A partir de ese momento, la dinámica entre los dos comenzó a cambiar, como si hubieran cruzado un umbral invisible y ya no pudieran retroceder. Una noche, después de que Lucas la acompañara a casa, Ana se quedó observando la luz del pasillo del edificio apagarse mientras él se alejaba. Había algo en su corazón que le decía que debía detenerlo, que debía decirle lo que sentía, pero el miedo la paralizaba. Porque, a pesar de todos los momentos compartidos, de todas las risas y miradas, aún no sabía si él sentía lo mismo. Y entonces, una madrugada, cuando el insomnio la había arrastrado hasta la sala de estar, recibió un mensaje de Lucas. «¿Estás despierta?», decía el texto. Ana dudó por un momento, sus dedos temblando sobre la pantalla antes de responder con un simple sí. Lo siguiente que recibió fue una llamada, y al responderla, escuchó la voz de Lucas, tranquila y segura, como si él también hubiera estado esperando ese momento. «No puedo dormir», dijo él, y Ana pudo imaginar la expresión en su rostro, la forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba nervioso. «No puedo dejar de pensar en ti». El corazón de Ana se detuvo por un segundo, como si esas palabras fueran lo único que había estado esperando escuchar durante todo ese tiempo. Pero antes de que pudiera responder, Lucas continuó. «Sé que esto puede sonar apresurado, pero siento que hay algo entre nosotros, algo que no puedo ignorar». Ana cerró los ojos, permitiéndose saborear cada palabra, cada emoción que corría por sus venas. «Yo también lo siento», susurró, su voz quebrándose por la intensidad del momento. Y así, en esa llamada a medianoche, Ana se dio cuenta de que no estaba sola en lo que sentía, que Lucas también estaba atrapado en la misma corriente, en el mismo torbellino de emociones que no podían controlar. Pero incluso en ese momento de euforia, una pequeña parte de ella no podía evitar preguntarse cuánto duraría esta felicidad, y si la realidad sería tan hermosa como el sueño que estaban construyendo juntos. Aquella noche, la lluvia caía con fuerza contra las ventanas del pequeño apartamento de Lucas. Él y Ana habían decidido quedarse adentro, compartir una copa de vino y disfrutar de la calidez que había crecido entre ellos. Las velas titilaban suavemente, proyectando sombras en las paredes, y por un momento, parecía que el mundo exterior había desaparecido, dejándolos solos en su propio refugio. Pero Ana notó que había algo diferente en Lucas. Su mirada, que siempre había sido tan segura y confiada, parecía ahora distante, como si estuviera atrapado en algún recuerdo del que no podía escapar. El silencio entre ellos comenzó a alargarse, volviéndose pesado, casi tangible. Ana intentó romperlo con una sonrisa, pero Lucas no respondió como de costumbre. En cambio, dejó su copa de vino en la mesa y fijó sus ojos en los de ella, con una intensidad que la hizo estremecerse. «Hay algo que necesito decirte», dijo él, su voz apenas un susurro, como si temiera que las palabras se desvanecieran si las decía en voz alta. Ana sintió un nudo formarse en su garganta. Podía ver el dolor reflejado en sus ojos, un dolor que había estado allí todo el tiempo, oculto detrás de su sonrisa y sus bromas, y que ahora estaba a punto de salir a la superficie. «Lucas, ¿puedes confiar en mí?», respondió ella, tomando su mano y apretándola suavemente. «Sea lo que sea, estoy aquí». Lucas cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo el coraje necesario para enfrentar sus propios demonios. «Hace 5 años, perdí a mi hermano menor», confesó finalmente,
su voz quebrándose con la intensidad de la memoria. Era solo un niño, solo tenía 18 años. Ana se quedó en silencio, sintiendo que su corazón se rompía un poco más con cada palabra que él pronunciaba. No era el tipo de dolor que podía entender completamente, pero podía ver que había sido una herida que Lucas había llevado consigo durante todo ese tiempo, una cicatriz que nunca había sanado. «Lo siento tanto, Lucas», dijo, aunque sabía que esas palabras eran insuficientes para consolarlo. «Él quería ser como yo», continuó Lucas, como si no hubiera escuchado la respuesta de Ana. «Siempre me admiraba, siempre seguía mis pasos. Y yo», hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente. «Yo fui quien lo metió en problemas, quien le presentó a las personas equivocadas. Si tan solo hubiera sido un poco más cuidadoso, si tan solo hubiera estado allí para protegerlo». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Ana, pero no las dejó caer. En cambio, se acercó a Lucas y lo abrazó, sosteniéndolo con toda la fuerza que pudo reunir, como si su abrazo pudiera de alguna manera aliviar el dolor que él había estado cargando. «No fue tu culpa», susurró ella. «No puedes seguir castigándote por algo que no podías controlar». Pero Lucas se apartó, sacudiendo la cabeza. «Pero si fue mi culpa, Ana». Sus palabras eran duras, llenas de una rabia que parecía dirigida solo a él mismo. «Si no hubiera sido tan imprudente, si no hubiera estado tan concentrado en mi propia vida, mi hermano todavía estaría aquí». Ana quiso decir algo, cualquier cosa, pero no pudo encontrar las palabras. Solo podía mirar a Lucas mientras él se quebraba delante de ella, mientras las lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente caían por su rostro. «Nunca me perdoné», admitió, su voz temblando. «Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, y me pregunto cómo sería hoy, qué estaría haciendo, si tendría una familia, si sería feliz». La impotencia que Ana sintió en ese momento fue abrumadora. Quería quitarle todo ese dolor, quería decirle que todo estaría bien, pero sabía que no era tan simple. En cambio, hizo lo único que podía, lo sostuvo, dejando que se desmoronara en sus brazos, dejando que toda esa tristeza y culpa finalmente salieran a la luz. «Esa es la razón por la que dejé todo y me fui», continuó Lucas, con la voz casi apagada. «Creía que si me alejaba, si me mantenía en movimiento, tal vez podría escapar de ese sentimiento, de la culpa. Pero nunca funcionó, Ana. Nunca pude dejarlo atrás». Ana lo miró, y en ese momento, sintió una oleada de amor y compasión que casi la hizo caer de rodillas. Porque entendió que, más que cualquier otra cosa, Lucas necesitaba saber que no estaba solo, que aún podía encontrar la redención. «No tienes que cargar con esto solo», dijo, acariciando su rostro y obligándolo a mirarla. «No puedo cambiar el pasado, Lucas, pero quiero estar aquí para ti ahora. Quiero ayudarte a encontrar un camino hacia la paz, a encontrar un camino de regreso a ti mismo». Lucas la miró, y por primera vez, Ana vio una chispa de esperanza en sus ojos, como si estuviera comenzando a creer que, tal vez, solo tal vez, merecía ser feliz de nuevo. Y aunque no dijeron nada más esa noche, Ana supo que había dado un paso más hacia el corazón de Lucas, un paso que la acercaba a entenderlo de verdad, a amar no solo la parte del que mostraba al mundo, sino también las sombras que llevaba dentro. El aire estaba cargado de electricidad cuando Ana y Lucas salieron del apartamento esa noche. Después de la revelación de su pasado, Lucas había sugerido que salieran a caminar para despejar la mente, y Ana, incapaz de negarse, lo había seguido. Caminaron en silencio por las calles de la ciudad, el sonido de sus pasos resonando en la acera, mientras las luces de los faroles proyectaban sombras alargadas en sus rostros. Ana podía sentir el peso del dolor de Lucas, la tristeza que parecía envolverlo como un manto invisible. Quería decir algo, encontrar las palabras correctas que pudieran aliviar su sufrimiento, pero todo lo que le venía a la mente parecía insuficiente. Entonces, simplemente permaneció a su lado, dejándole saber que, aunque no pudiera borrar su dolor, no lo dejaría enfrentarlo solo. De repente, una suave brisa sopló, levantando algunas hojas secas a su alrededor. Lucas se detuvo y miró a Ana, sus ojos reflejando la luz de las farolas. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo hubiera decidido concederles un breve respiro en el que solo existían ellos dos. «Gracias»,
dijo finalmente Lucas, su voz apenas un susurro. Por quedarte, por no alejarte cuando te conté todo. Ana sonrió, sintiendo una calidez inexplicable extenderse por su pecho. No tienes que agradecerme, Lucas, respondió. Todos llevamos cicatrices. Algunas son visibles, otras no. Pero no tienes que cargar con las tuyas solo. Lucas la miró, y Ana sintió que sus palabras habían tocado algo profundo en él, algo que había estado oculto durante mucho tiempo. Lentamente, levantó una mano y la llevó al rostro de Ana, rozando su mejilla con el dorso de sus dedos. La suavidad de su toque hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ana, y por un momento, pensó que su corazón se detendría. «Hay algo en ti, Ana», murmuró Lucas, acercándose un poco más. «Algo que hace que quiera ser una mejor persona, algo que me da esperanza». Ana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no apartó la mirada. En cambio, permitió que sus emociones afloraran, que todo lo que había estado reprimiendo desde que conoció a Lucas se derramara en ese momento. «Yo también siento lo mismo», admitió, con la voz temblando. «Pero tengo miedo de que esto, de que nosotros, no sea real». Lucas la miró con una intensidad que hizo que el aire pareciera desaparecer a su alrededor. «Esto es lo más real que he sentido en mucho tiempo, Ana». Sus palabras eran sinceras, y había una urgencia en su voz, como si temiera que este momento se desvaneciera si no lo agarraba con ambas manos. Antes de que Ana pudiera responder, Lucas se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso suave al principio, como si estuviera pidiendo permiso, pero a medida que Ana respondió, sintió como la tensión y la pasión contenida se liberaban de golpe. Sus labios se movían al unísono, como si hubieran estado destinados a encontrarse, y cada segundo que pasaba hacía que el mundo a su alrededor se desvaneciera un poco más. El tiempo perdió su significado mientras se abrazaban, mientras sus cuerpos se acercaban y el calor de sus pieles se entrelazaba. Ana se aferró a él, sintiendo la necesidad de anclarse a algo real, algo tangible, mientras sus propios sentimientos la abrumaban. Nunca antes había experimentado algo tan intenso, tan abrumadoramente hermoso. Y, sin embargo, en medio de la euforia, Ana pudo sentir el dolor de Lucas, la tristeza y la culpa que aún lo perseguían, incluso en este momento de felicidad. Sus labios se separaron, y Lucas apoyó su frente contra la de ella, respirando entrecortadamente, como si estuviera luchando contra una batalla interna. «No quiero lastimarte, Ana», confesó, su voz llena de vulnerabilidad. «No sé si estoy preparado para amar a alguien como tú te mereces». Ana sintió un nudo en la garganta, pero se negó a dejar que sus propios miedos la dominaran. «No te pido que seas perfecto, Lucas», susurró, acariciando su rostro con ternura. «Solo quiero que seas tú. Eso es suficiente para mí». Lucas la miró, y Ana pudo ver cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Sin decir una palabra, la besó de nuevo, y este beso fue diferente. Fue un beso lleno de promesas, de esperanzas, de un amor que, aunque apenas estaba comenzando, ya había cambiado sus vidas para siempre. Y así, bajo la luz de las farolas y con la lluvia cayendo suavemente a su alrededor, Ana y Lucas se aferraron el uno al otro, encontrando en ese beso la fuerza que necesitaban para enfrentar los demonios que aún los atormentaban. Los días que siguieron a ese beso inolvidable fueron como un torbellino de emociones para Ana. Cada vez que pensaba en Lucas, sentía una mezcla de euforia y ansiedad que la hacía reír de nerviosismo. Nunca antes había experimentado algo tan intenso, tan real. Era como si, por primera vez en su vida, estuviera caminando sobre el filo de una navaja, y aunque el miedo la invadía, no podía evitar sentir la emoción de estar allí, al borde de algo que podría cambiarlo todo. Lucas continuaba enviándole mensajes durante el día, a menudo escribiendo pequeños detalles que le hacían sonreír. «Hoy vi una flor que me recordó a ti» o «No puedo dejar de pensar en lo que sentí anoche». Cada palabra era como una chispa que encendía su corazón, y Ana se encontraba constantemente revisando su teléfono, esperando ansiosamente la próxima notificación que la acercaría un poco más a él. Sin embargo, junto con la euforia, también comenzó a surgir la sombra de la duda. Durante una llamada nocturna, mientras hablaban de sus sueños y miedos, Ana notó que había momentos en los que Lucas se callaba, como si estuviera debatiéndose entre lo que quería decir y lo que temía revelar. Había algo que seguía ocultando, algo que no quería compartir,
y eso la inquietaba. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, Ana recibió un mensaje inesperado de una antigua amiga que no veía desde hacía meses. ¿Has escuchado lo que dicen sobre Lucas?, decía el texto. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer esas palabras. Respondió con un simple «¿qué?», y esperó, su corazón latiendo con fuerza. Dicen que estuvo involucrado en algo peligroso hace años, que sigue huyendo de su pasado. Ana sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Sabía que Lucas había tenido un pasado difícil, pero siempre había asumido que, al igual que ella, estaba tratando de dejarlo atrás. Sin embargo, este mensaje sugería que había mucho más de lo que él había admitido. Los días siguientes, la duda comenzó a corroerla desde dentro. Cada vez que estaba con Lucas, se preguntaba si conocía realmente al hombre del que se estaba enamorando, si la versión que le mostraba era solo una máscara. Una noche, cuando Lucas la llevó a su lugar favorito en la ciudad, un mirador que ofrecía una vista panorámica de las luces parpadeantes, Ana no pudo contener más sus pensamientos. «Lucas», dijo, rompiendo el silencio que los envolvía, «porque siento que hay algo que no me estás diciendo». Lucas la miró, sorprendido por la intensidad de sus palabras. «Ana, pensé que habíamos hablado de esto», respondió, pero Ana negó con la cabeza, interrumpiéndolo. «No, no lo hemos hecho. Me contaste sobre tu hermano, sobre el dolor que llevas contigo, pero hay algo más. Lo veo en la forma en que te pierdes en tus pensamientos, en cómo te detienes antes de decir ciertas cosas». Ana sintió que su voz temblaba, pero no dejó que eso la detuviera. «No puedo entregarme por completo a alguien que no está dispuesto a ser completamente honesto conmigo». Lucas apartó la mirada, y en ese momento, Ana vio la lucha interna que estaba librando. «Hay cosas de mi pasado que no puedo cambiar», murmuró. «Y sí, hay partes de mí que preferiría que nunca conocieras. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que si las descubres, te alejes de mí». Las palabras de Lucas la golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía amar a alguien que no estaba dispuesto a mostrarle todo su ser? Pero antes de que pudiera responder, Lucas tomó su mano, con una firmeza que la sorprendió. «Lo único que puedo decirte es que cada momento que paso contigo, Ana, es real. No estoy fingiendo mis sentimientos. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo». Ana quería creerle, deseaba con todas sus fuerzas aferrarse a esa esperanza. Pero las dudas se habían instalado en su corazón, y aunque lo abrazó en ese momento, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo, no pudo evitar preguntarse si algún día podría conocer al verdadero Lucas, el hombre detrás de todas las barreras y secretos. Y así, mientras la noche avanzaba y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Ana se encontró atrapada entre la euforia de un amor que la hacía sentir viva y la duda que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Porque, a pesar de todo lo que compartían, seguía preguntándose si alguna vez llegaría a conocer el verdadero Lucas. Una noche, mientras Ana revisaba su teléfono, encontró un mensaje de Lucas que decía: «Necesito verte. Hay algo que debo contarte». El tono urgente de esas palabras hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. La incertidumbre que la había estado atormentando durante semanas finalmente había alcanzado un punto de quiebre. Se vistió apresuradamente y salió hacia el lugar que él había indicado, un pequeño parque en las afueras de la ciudad, lejos de las luces y del bullicio. Cuando llegó, lo vio de pie junto a un banco de madera, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte. Parecía más vulnerable que nunca, como si cada uno de sus secretos estuviera pesando sobre sus hombros, a punto de aplastarlo. Ana se acercó lentamente, sintiendo como la distancia entre ellos se hacía más grande con cada paso que daba. «Estoy aquí», dijo, intentando mantener su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Lucas levantó la mirada y, por un instante, Ana vio el reflejo de un hombre que había luchado contra sus propios demonios durante demasiado tiempo. «Gracias por venir», murmuró, su voz áspera, casi quebrada. «¿Qué es lo que necesitas decirme?», preguntó Ana, aunque una parte de ella temía la respuesta. Sabía que lo que él estaba a punto de confesar cambiaría todo entre ellos, y eso la aterrorizaba. Lucas inhaló profundamente, como si estuviera preparándose para un salto al vacío. «Hace 5 años, me involucré con gente peligrosa, personas que me prometieron cosas que yo creía necesitar, que me hicieron sentir poderoso, invencible.
Las palabras salieron de sus labios con un amargor que Ana nunca había escuchado antes. Cometí errores que no puedo borrar, errores que lastimaron a personas inocentes. Ana sintió un nudo en la garganta. Quería hablar, quería decirle que estaba allí para él, pero las palabras no salían. En su interior, luchaba por comprender cómo el hombre que la había hecho sentir tan segura, tan querida, podía haber sido parte de algo tan oscuro. ¿Qué tipo de errores?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lucas apretó los puños, como si estuviera luchando contra el impulso de alejarse. Estaba en deuda con ellos. Les debía dinero, y para pagarles, hice cosas de las que me avergüenzo. Me convirtieron en alguien que yo mismo no reconocía. Traicioné a personas que confiaron en mí, Ana. Destruí vidas. Y aunque he pasado años tratando de escapar de ese pasado, nunca he logrado dejarlo atrás. El aire parecía haberse vuelto más denso, como si las palabras de Lucas hubieran llenado el espacio entre ellos con un dolor tangible. Ana retrocedió un paso, sintiendo como la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, intentando mantener la compostura. ¿Por qué esperaste hasta ahora? Lucas la miró, y Ana vio el miedo en sus ojos, el miedo de perderla, de ver cómo ella se alejaba para siempre. Porque tenía miedo de que, si supieras quién era realmente, te alejarías. Sus palabras eran como un eco del temor que Ana había sentido durante tanto tiempo. Quería que vieras en mí al hombre que quería ser, no al hombre que fui. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ana, y por primera vez, no hizo nada para detenerlas. ¿Y qué esperas que haga ahora?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Que simplemente ignore todo esto y finja que no pasó? Lucas bajó la mirada, derrotado. No espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad, porque no podía seguir viviendo con la mentira entre nosotros. Ana lo observó, y por un instante, sintió el impulso de acercarse a él, de abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero en su interior, la realidad de lo que acababa de escuchar la golpeaba con una fuerza brutal. No podía ignorar el hecho de que el hombre del que se estaba enamorando había cometido errores que no podía entender ni justificar. Necesito tiempo, dijo finalmente, dando un paso hacia atrás. Necesito pensar en todo esto, en quién eres realmente, en si puedo aceptar tu pasado. Lucas asintió lentamente, sus ojos llenos de un dolor que Ana no había visto antes. Lo entiendo, murmuró. Y si decides que no puedes, no te culparé. Ana se giró para irse, sintiendo que cada paso que daba la alejaba más de él y de todo lo que habían construido juntos. Pero, mientras caminaba hacia su coche, no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. Vio a Lucas, solo y derrotado, y supo que, sin importar lo que decidiera, algo dentro de ella había cambiado para siempre. Porque el hombre que amaba no era perfecto, y tal vez, solo tal vez, era precisamente esa imperfección lo que hacía que su amor fuera real. Los días que siguieron a la confesión de Lucas fueron una tortura para Ana. Cada rincón de su apartamento, cada lugar que solían visitar juntos, ahora estaba impregnado con su recuerdo. Las palabras que él había dicho en aquella noche en el parque resonaban constantemente en su mente, como si estuvieran grabadas en su piel. A pesar de todo, una parte de ella seguía queriéndolo, deseando correr a sus brazos y olvidar todo lo que había descubierto. Pero la otra parte, la parte racional, le decía que no podía construir un futuro sobre un pasado tan oscuro y doloroso. Ana evitaba responder a las llamadas y mensajes de Lucas. Sabía que él estaba sufriendo, que buscaba desesperadamente una señal de que ella aún lo quería, pero no podía enfrentarse a él. Cada vez que veía su nombre en la pantalla de su teléfono, su corazón se encogía, y la duda la envolvía como una tormenta implacable. No quería escuchar más explicaciones, más disculpas. Lo que necesitaba era tiempo para comprender sus propios sentimientos, para decidir si podía seguir adelante con un hombre que había destruido tantas vidas. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, Ana se encontró frente a la cafetería donde habían compartido su primer café. Era como si el destino la hubiera llevado allí para recordarle lo feliz que había sido al lado de Lucas, para mostrarle cómo, en tan poco tiempo, su vida había cambiado de una manera que nunca pensó posible. Se sentó en la misma mesa en la que habían reído y compartido historias, y dejó que las lágrimas que había estado reprimiendo durante días finalmente cayeran.
¿Por qué tiene que ser tan difícil?, se preguntó, mirando su reflejo en la ventana. Quería creer que el amor podía superar cualquier obstáculo, que las personas podían cambiar y redimirse, pero la realidad era mucho más cruel. Lucas no era simplemente un hombre con un pasado problemático. Era alguien que había lastimado a otros, que había tomado decisiones que no solo lo afectaron a él, sino a tantas otras personas. Esa noche, Ana finalmente decidió que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Se levantó de su cama y tomó su teléfono, sintiendo como sus manos temblaban al escribir el mensaje. Necesitamos hablar. Sabía que esas 3 palabras cambiarían el rumbo de su relación para siempre, pero también sabía que era lo correcto. No podía seguir huyendo de la verdad. Lucas respondió casi de inmediato, y en menos de media hora, estaban frente a frente en el parque donde solían reunirse. El viento frío soplaba a su alrededor, y Ana se abrazó a sí misma, no solo por el frío, sino para encontrar la fuerza que necesitaba para lo que estaba a punto de hacer. Lucas la miraba con esos ojos que siempre habían sido su refugio, pero ahora solo reflejaban la angustia y el miedo que sentía. «Ana, por favor», comenzó él, dando un paso hacia ella, pero Ana levantó una mano, deteniéndolo. «No, Lucas», interrumpió, sintiendo como su voz temblaba. «No puedes seguir pidiéndome que ignore todo lo que pasó. No puedes esperar que simplemente olvide lo que hiciste, lo que fuiste». Lucas apretó los puños, como si estuviera luchando contra el impulso de acercarse a ella. «Sé que te he pedido demasiado, Ana, pero te juro que he cambiado. No soy el mismo hombre que era antes». Ana cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse una vez más. «Tal vez hayas cambiado, Lucas, pero no puedo vivir con la incertidumbre de no saber si un día ese pasado volverá para destruir todo lo que hemos construido». El silencio que siguió fue insoportable. Podía escuchar la respiración entrecortada de Lucas, el latido frenético de su propio corazón, y supo que, en ese momento, estaba rompiendo no solo el corazón de Lucas, sino el suyo también. «Te amo», susurró él, con la voz rota. «Y lo último que quiero es perderte. Dime qué puedo hacer para que esto funcione». «No lo sé», respondió Ana, dejando que las lágrimas finalmente rodaran por sus mejillas. «No sé si alguna vez podré mirar más allá de lo que hiciste, de lo que fuiste. Y eso me duele más de lo que puedes imaginar». Lucas bajó la mirada, derrotado, y Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Quizás necesitas estar lejos de mí para encontrar tus respuestas», murmuró él, dando un paso hacia atrás. «Y si eso es lo que necesitas, te dejaré ir». Ana asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba por quedarse, por correr hacia él y aferrarse a lo único que le había dado sentido a su vida en los últimos meses. Pero sabía que no podía hacerlo. Sabía que, si alguna vez tenían la esperanza de volver a encontrarse, ambos necesitaban enfrentarse a sus propios demonios. Y así, bajo el manto de la noche y con el corazón hecho pedazos, Ana se alejó de Lucas, sin mirar atrás. Pero con cada paso que daba, sentía que dejaba una parte de sí misma allí, en ese parque, junto al hombre que amaba y que, quizás, nunca volvería a ver. Pasaron semanas desde la última vez que Ana y Lucas se vieron en el parque. Ana intentó seguir adelante, sumergiéndose en su trabajo y ocupando cada segundo de su día para no pensar en él. Pero, sin importar cuánto lo intentara, no podía olvidar el sonido de su voz, la forma en que la había mirado por última vez, como si fuera la única persona en el mundo que importaba. Cada rincón de su apartamento, cada café que solía compartir con él, se había convertido en un recordatorio constante de lo que había perdido. Una mañana, al regresar del trabajo, Ana encontró un sobre blanco en su buzón. No había remitente, pero reconoció la caligrafía al instante. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se dirigía al interior de su apartamento, con la carta temblando entre sus dedos. Se sentó en el sofá y, con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había varias páginas, llenas de palabras que parecían haber sido escritas con prisa, como si Lucas hubiera vertido cada pensamiento, cada sentimiento, en ese papel. «Querida Ana», comenzaba la carta, «sé que probablemente esta sea la última cosa que quieras recibir de mí, pero necesito que sepas la verdad. Necesito que entiendas quién soy, no para que me perdones, sino para que sepas que cada momento que compartimos fue real». Ana sintió un nudo formarse en su garganta mientras leía,
sus ojos moviéndose rápidamente por las líneas. Lucas continuaba explicando cómo, durante años, había vivido con el peso de sus errores, cómo había intentado escapar de su pasado solo para darse cuenta de que no podía huir de sí mismo. Había intentado ser una mejor persona, había buscado redención, pero siempre sentía que sus pecados lo arrastraban de vuelta a la oscuridad. Conocerte fue como ver la luz por primera vez después de haber estado perdido en la oscuridad durante tanto tiempo, continuaba la carta. Me diste esperanza cuando pensé que no la merecía, y por eso, te estaré eternamente agradecido. Ana dejó escapar un suspiro entrecortado, sintiendo que cada palabra de Lucas atravesaba su corazón como una cuchilla. Quería odiarlo por haberle hecho sentir tanto, por haberla dejado en medio de la tormenta, pero no podía. Porque, en el fondo, sabía que él estaba siendo honesto, que esta carta era su manera de mostrarle su alma, una alma llena de cicatrices y heridas que aún no habían sanado. Lo que nunca te dije, continuaba Lucas, es que desde el momento en que te conocí, supe que eras diferente. No porque me hicieras olvidar mi pasado, sino porque me hiciste querer enfrentarlo. Quería ser mejor por ti, quería ser el hombre que merecías, pero al final, me di cuenta de que no podía darte lo que necesitabas mientras aún estaba atado a mis propias cadenas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ana mientras leía las últimas líneas de la carta. Sé que no puedo cambiar lo que hice, y no espero que me perdones. Pero si alguna vez encuentras en tu corazón la posibilidad de volver a confiar en mí, si alguna vez crees que puedo ser alguien digno de tu amor, estaré esperando. Porque incluso si nunca vuelves, quiero que sepas que fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida. Ana dejó caer la carta sobre su regazo y cubrió su rostro con las manos, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Por primera vez en semanas, dejó que el dolor y la tristeza la envolvieran, permitiéndose sentir la magnitud de lo que había perdido, de lo que aún deseaba con cada fibra de su ser. Porque, a pesar de todo, aún amaba a Lucas. Aún quería creer que había esperanza, que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar un camino de regreso el uno al otro. Se quedó allí sentada durante horas, con la carta apretada contra su pecho, como si aferrarse a esas palabras pudiera de alguna manera hacer que todo volviera a ser como antes. Y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que había dado un paso más hacia el entendimiento, hacia la aceptación de que el amor verdadero no es perfecto, sino que se construye a partir de los errores, las caídas y la decisión de seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido. Ana pasó días con la carta de Lucas doblada cuidadosamente en su mesita de noche. Cada noche, antes de dormir, la leía una y otra vez, como si al hacerlo pudiera encontrar la claridad que tanto buscaba. La voz de Lucas resonaba en su mente, sus palabras llenas de arrepentimiento y amor se entrelazaban con sus propios sentimientos, creando un torbellino de emociones que no la dejaba descansar. Sabía que no podía seguir así, que no podía pasar el resto de su vida preguntándose, ¿y si? Una noche, mientras miraba el techo de su habitación, Ana recordó algo que su abuela solía decirle. El amor verdadero no es el que nunca enfrenta obstáculos, sino el que es capaz de superarlos. Esas palabras, que hasta ese momento no habían tenido un significado real para ella, ahora parecían iluminar su mente como un faro en medio de la oscuridad. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la incertidumbre, aún amaba a Lucas, y que no podía seguir negando ese amor por miedo a lo que pudiera pasar. Fue entonces cuando Ana tomó la decisión más valiente de su vida. Se levantó de la cama de un salto, como si de repente hubiera encontrado la fuerza que necesitaba. No sabía lo que el futuro les depararía, pero estaba decidida a enfrentarlo. Ya no podía quedarse en la seguridad de su propio miedo. Tenía que arriesgarse, tenía que buscar a Lucas y decirle que estaba dispuesta a intentarlo, que no le importaban las sombras de su pasado si eso significaba construir un futuro juntos. Ana se vistió apresuradamente y salió de su apartamento, con el corazón latiendo con fuerza. Cada paso que daba la acercaba más a Lucas, y con cada metro que recorría, sentía como el miedo y la duda se iban desvaneciendo, reemplazados por una determinación que nunca antes había sentido. Tomó un taxi y le dio al conductor la dirección del pequeño apartamento de Lucas. Durante el trayecto, se permitió recordar todos los momentos que habían compartido, cada risa, cada lágrima, cada vez que había sentido que su corazón estallaba de felicidad. Era como si, por fin, estuviera viendo el panorama completo, y comprendiera que la vida no era una línea recta,
sino un camino lleno de curvas, de altos y bajos, de decisiones que debían tomarse sin garantías. Cuando llegó al edificio de Lucas, sintió que su cuerpo temblaba. El frío de la noche parecía colarse por cada rincón de su ser, pero no se dejó intimidar. Subió las escaleras de dos en dos, como si temiera que si se detenía, perdería el coraje que había acumulado. Se detuvo frente a la puerta de Lucas, su mano levantada a punto de tocar, pero de repente, la duda regresó. ¿Y si no está? ¿Y si no quiere verme? ¿Y sí? Pero antes de que pudiera terminar de formular esos pensamientos, la puerta se abrió, y ahí estaba él. Lucas la miró con sorpresa, su rostro reflejando el cansancio de los últimos días, pero también la esperanza que aún brillaba en sus ojos. «Ana», susurró, como si temiera que al decir su nombre, ella se desvanecería. «Necesito hablar contigo», dijo Ana rápidamente, temiendo que si no lo hacía en ese momento, perdería la valentía que la había llevado hasta allí. «Necesito que escuches lo que tengo que decir». Lucas asintió, abriendo la puerta por completo y dejándola entrar. El apartamento estaba oscuro, y las sombras se alargaban por las paredes, pero Ana no se dejó intimidar. Se volvió hacia Lucas, y por primera vez, vio al hombre que estaba delante de ella, no como alguien con un pasado que debía arreglar, sino como alguien que, al igual que ella, estaba luchando por encontrar su camino. «Leí tu carta», comenzó, su voz temblando. «Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de elegir a alguien a pesar de sus imperfecciones». Lucas la miraba con una mezcla de sorpresa y admiración, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Ana, déjame terminar», lo interrumpió ella, levantando una mano. «No te prometo que será fácil. No te prometo que podré olvidar lo que pasó o que nunca sentiré miedo. Pero lo que sí puedo prometerte es que estoy dispuesta a intentarlo, a enfrentar tus demonios junto a los míos, a caminar contigo en este viaje, sin importar cuán difícil sea». Lucas se quedó en silencio por un momento, y Ana pudo ver cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Dio un paso hacia ella y, con la voz quebrada, dijo: «No merezco que me des otra oportunidad». Ana sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en su lugar. «Ninguno de nosotros merece el amor que recibimos, Lucas. Pero eso es lo que lo hace tan especial. No se trata de merecerlo, se trata de elegirlo, una y otra vez». Y así, de pie en el pequeño apartamento, rodeados por la oscuridad y el silencio de la noche, Ana y Lucas encontraron la valentía que necesitaban para enfrentarse a sus miedos, para elegir el amor, a pesar de todo lo que les había separado. Porque, a veces, las decisiones más difíciles son las que nos llevan a los momentos más hermosos de nuestras vidas. La noche era fría y el viento susurraba historias olvidadas mientras Ana y Lucas permanecían frente a frente en el pequeño apartamento. Por un momento, se quedaron en silencio, como si cada uno estuviera intentando encontrar las palabras correctas para expresar lo que llevaban dentro. Pero en ese instante, la presencia del otro era suficiente. Era como si, después de tanto tiempo, finalmente estuvieran donde debían estar. Lucas fue el primero en romper el silencio. Dio un paso hacia Ana, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y arrepentimiento que hizo que el corazón de ella se encogiera. «He pasado tanto tiempo huyendo de mi pasado». «Ana», dijo, su voz apenas un susurro. «Creí que, si lo enterraba lo suficiente, si fingía que no existía, podría empezar de nuevo. Pero estaba equivocado». Ana lo miró, viendo la lucha interna que se reflejaba en sus ojos, y sintió que sus propios miedos comenzaban a desvanecerse. «No puedes cambiar lo que pasó, Lucas», respondió suavemente. «Pero lo que importa es lo que elijas hacer a partir de ahora». Lucas dejó escapar un suspiro tembloroso y, por un momento, Ana pensó que iba a derrumbarse. «No sé si puedo ser el hombre que mereces», admitió. «No sé si podré dejar atrás mis errores, si podré ser lo suficientemente fuerte para enfrentar este amor». Ana sintió un nudo formarse en su garganta, pero no dejó que la inseguridad la detuviera. Dio un paso hacia él, acortando la distancia que los separaba, y levantó una mano para acariciar suavemente su mejilla. «El amor no se trata de ser perfecto, Lucas», susurró. «Se trata de ser valiente, de aceptar que somos imperfectos y de seguir eligiéndonos a pesar de todo». Las palabras de Ana parecieron romper algo dentro de él,
Y de repente, Lucas cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente brotaron, y Ana lo abrazó, rodeándolo con sus brazos, sosteniéndolo como si estuviera sosteniendo todas sus piezas rotas. «Lo siento tanto», murmuró él entre sollozos. «Siento haberte arrastrado a mi oscuridad, siento haberte lastimado», susurró Ana, acariciando su cabello. «Todos tenemos nuestras sombras, Lucas, pero también tenemos la capacidad de encontrar la luz, incluso en los lugares más oscuros». Lucas se aferró a ella, como si fuera su única ancla en medio de una tormenta, y lentamente comenzó a recuperar la calma. «Te amo, Ana», dijo finalmente, con una voz llena de sinceridad y vulnerabilidad. «Y sé que decirlo no es suficiente, pero quiero que sepas que no dejaré que mi pasado siga definiendo mi futuro. Quiero ser un hombre digno de ti, y estoy dispuesto a luchar por eso». Ana lo miró a los ojos, y en ese momento, vio la verdad en sus palabras, la promesa de un amor que estaba dispuesto a enfrentarlo todo. «Te amo, Lucas», respondió, permitiendo que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeran. «Y también tengo miedo. Miedo de que no funcione. Miedo de que volvamos a caer. Pero sé que quiero intentarlo. Sé que no quiero rendirme». Lucas se levantó y, tomando el rostro de Ana entre sus manos, la besó con toda la pasión, la tristeza y la esperanza que habían compartido en esos meses. Fue un beso que no solo hablaba de amor, sino de redención, de segundas oportunidades, de la promesa de que, aunque el camino sería difícil, estarían dispuestos a recorrerlo juntos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, pero algo había cambiado. Ya no eran dos almas perdidas buscando consuelo. Ahora eran dos personas dispuestas a enfrentarse a sus demonios, a construir algo real a partir de los escombros de sus pasados. Lucas la miró, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que el corazón de Ana latiera más rápido. «Gracias por no rendirte», dijo, su voz ronca por la emoción. «Gracias por darme la oportunidad de amarte». Ana sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en su lugar. «Gracias por encontrarme», respondió. «Porque, sin importar cuán oscuro haya sido tu pasado, sé que juntos podemos encontrar la luz». Y así, en medio de las sombras de la noche, Ana y Lucas se abrazaron, sabiendo que el amor no siempre es perfecto, pero que vale la pena luchar por él, incluso cuando todo parece estar en contra. Porque, a veces, la verdadera fuerza no está en enfrentar el mundo, sino en tener el coraje de enfrentarse a uno mismo y seguir adelante. Los días siguientes al reencuentro fueron un torbellino de emociones para Ana y Lucas. Era como si, al haberse permitido amarse de nuevo, hubieran abierto las puertas a un mundo nuevo, un mundo donde podían ser ellos mismos, con todas sus imperfecciones, con todas sus cicatrices expuestas al sol. Sin embargo, la realidad de sus vidas no desapareció. Ambos sabían que el amor, por sí solo, no sería suficiente para curar las heridas que aún sangraban, pero estaban dispuestos a intentarlo. Una mañana, Ana se despertó antes que Lucas y se quedó observándolo dormir. Los rayos del sol se filtraban por la ventana, bañando el rostro de él con una luz cálida. Y por primera vez, Ana lo vio tal como era, un hombre que había cometido errores, un hombre que había caído pero que estaba decidido a levantarse. Y en ese momento, comprendió que la verdadera fuerza no estaba en nunca caer, sino en tener el valor de levantarse una y otra vez. Esa tarde, mientras caminaban por el parque donde tantas veces habían compartido risas y lágrimas, Lucas tomó la mano de Ana y se detuvo frente a un árbol donde había tallado un corazón con sus iniciales, un símbolo de un amor que había nacido en medio del caos. «Quiero que sepas algo», dijo él, con la voz cargada de emoción. «No sé qué nos depara el futuro. No puedo prometerte que no habrá más obstáculos, que no habrá más días oscuros. Pero lo que sí puedo prometerte es que, pase lo que pase, siempre lucharé por nosotros». Ana sintió que su corazón se llenaba de calidez, como si las palabras de Lucas fueran un bálsamo que sanaba todas las dudas y temores que aún albergaba. «Y yo prometo que estaré a tu lado, incluso en los días más difíciles», respondió, apretando su mano con fuerza. Porque, al final, el amor no se trata de ser perfectos. Se trata de ser imperfectos juntos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses.
La relación entre Ana y Lucas no fue un cuento de hadas. Hubo días en los que la sombra del pasado amenazaba con envolverlos. Días en los que las inseguridades y los miedos parecían demasiado grandes para ser enfrentados. Pero cada vez que se sentían tambalear, recordaban la promesa que se habían hecho, y juntos, encontraban la manera de seguir adelante. Una tarde, mientras preparaban la cena en el pequeño apartamento de Lucas, Ana se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. La risa de Lucas llenaba el espacio, y la forma en que la miraba, como si ella fuera lo más importante en el mundo, le hacía sentir que, finalmente, había encontrado su hogar. «Nunca pensé que podríamos llegar hasta aquí», admitió Ana, sonriendo mientras él se acercaba para abrazarla por detrás. Lucas apoyó su barbilla en su hombro y la besó suavemente en el cuello. «Y aquí estamos», respondió. «No porque fue fácil, sino porque decidimos que valía la pena». Ana se giró y lo miró a los ojos, sintiendo que el amor que sentía por él era más fuerte que nunca. «Gracias por no rendirte», dijo, con la voz llena de emoción. «Gracias por darme la oportunidad de comenzar de nuevo». Lucas sonrió, y en ese momento, Ana supo que, sin importar lo que el futuro les deparara, estarían bien, porque habían encontrado la forma de amarse a pesar de las cicatrices, a pesar del dolor. Y en ese amor, habían encontrado la fuerza para seguir adelante, para construir un nuevo comienzo. Esa noche, mientras se acurrucaban en el sofá, Lucas sacó un pequeño cuaderno que había estado guardando durante semanas. «He estado escribiendo algo para ti», confesó, pasándole el cuaderno a Ana. «Son pequeñas cosas que he aprendido de ti, de nosotros, de este viaje que hemos compartido». Ana abrió el cuaderno y comenzó a leer las palabras de Lucas, cada una más hermosa y sincera que la anterior. Y al llegar a la última página, encontró una frase que la hizo llorar de felicidad. «El verdadero amor no es aquel que nunca se rompe, sino aquel que, a pesar de romperse, encuentra la manera de volverse a unir, más fuerte y hermoso que antes». Ana cerró el cuaderno y miró a Lucas, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que no podía contener. «Te amo», susurró, sintiendo que esas dos palabras eran más poderosas que cualquier otra cosa que pudiera decir. «Y yo a ti», respondió él, besándola con una ternura que la hizo sentir que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Y así, en la quietud de esa noche, Ana y Lucas encontraron su reencuentro, no como el final de su historia, sino como el comienzo de algo nuevo, algo que seguiría creciendo y fortaleciéndose con cada paso que dieran juntos. Porque, al final, la verdadera belleza del amor no está en no romperse, sino en encontrar la valentía de reconstruirse, una y otra vez. Era una tarde de otoño cuando Lucas llevó a Ana al lugar donde todo había comenzado. El parque estaba casi desierto, y las hojas caídas creaban un tapiz dorado bajo sus pies. Ana se sorprendió al ver que Lucas la llevaba de la mano hacia el viejo árbol donde había tallado sus iniciales meses atrás, ese pequeño símbolo de un amor que había nacido a pesar de todas las adversidades. Sintió que su corazón latía más rápido, pero no quiso hacerse ilusiones. Habían pasado tanto, habían luchado tanto para llegar hasta aquí, que el simple hecho de estar juntos ya era suficiente para ella. «¿Recuerdas ese lugar?», preguntó Lucas, con una sonrisa que hizo que Ana se derritiera por dentro. «¿Cómo podría olvidarlo?», respondió ella, acariciando suavemente la corteza del árbol. «Es donde me di cuenta de que siempre estaría dispuesta a luchar por nosotros». Lucas asintió, su mirada fija en la de ella. «Yo también», dijo, y por un momento, Ana vio un destello de nerviosismo en sus ojos, algo que no había visto antes. «Y por eso quiero hacerte una pregunta». Ana sintió un nudo formarse en su estómago mientras Lucas se agachaba lentamente, hincando una rodilla en el suelo. La respiración se le detuvo, y sus manos comenzaron a temblar. «Lucas, ¿qué?». Antes de que pudiera terminar la pregunta, él sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo simple pero hermoso que reflejaba la luz del sol que se filtraba entre las ramas del árbol. «Ana», comenzó, su voz llena de emoción y seguridad. «Sé que mi pasado no ha sido fácil, que hemos tenido que enfrentarnos a más desafíos de los que cualquiera debería enfrentar. Pero también sé que, a través de todo, tú has sido mi constante, mi fortaleza, mi hogar. No puedo imaginar un futuro sin ti, y no quiero seguir un solo día más sin preguntarte algo importante».
Ana llevó una mano a su boca, sus ojos llenos de lágrimas mientras sentía que todo su mundo giraba en torno a este momento. «Lucas, Ana, ¿me harías el honor de ser mi esposa?», preguntó él, y en su voz, Ana escuchó todo el amor, el miedo, la esperanza y la determinación que habían compartido a lo largo de su viaje juntos. Por un segundo, todo se detuvo. El viento dejó de soplar, los sonidos del parque se desvanecieron, y lo único que importaba era la mirada de Lucas, ese hombre que había enfrentado sus propios demonios para convertirse en alguien digno de amar y ser amado. Ana no pudo contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas mientras asentía repetidamente, como si las palabras no fueran suficientes para expresar lo que sentía. «Sí, Lucas», respondió finalmente, con la voz rota por la emoción. «Sí, quiero ser tu esposa. Quiero pasar el resto de mi vida contigo». Lucas dejó escapar un suspiro de alivio y felicidad mientras deslizaba el anillo en el dedo de Ana. Se levantó y la abrazó con fuerza, como si temiera que si la soltaba, este momento desaparecería. Ana se aferró a él, y por primera vez, sintió que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Se quedaron así, abrazados, durante lo que pareció una eternidad. Y luego, Lucas la miró a los ojos y, con una sonrisa traviesa, dijo: «Hay algo más». Ana arqueó una ceja, sin poder imaginar qué más podría sorprenderla después de lo que acababa de pasar. «¿Qué más podrías tener planeado, Lucas?». Lucas se llevó la mano al bolsillo y sacó un pequeño papel doblado. «Esto», dijo, entregándoselo. Ana lo desdobló y, mientras lo leía, sintió que su corazón latía con más fuerza. Era un boleto de avión, con fecha para el mes siguiente y con destino a París. «Pero, ¿qué es esto?». «Quería llevarte al lugar de tus sueños», respondió Lucas, acariciando su rostro. «Hablaste tantas veces de cómo siempre quisiste ver la Torre Eiffel, de cómo querías perderte en las calles de la ciudad del amor. Y pensé que sería la manera perfecta de comenzar nuestro nuevo capítulo». Ana no pudo evitar soltar una carcajada entre lágrimas. «Eres increíble. ¿Lo sabías?». Lucas la besó con ternura, y en ese beso, Ana sintió todas las promesas, todas las esperanzas, todos los sueños que estaban por venir. «No, tú eres la increíble», respondió él. «Gracias por darme la oportunidad de escribir esta nueva historia contigo». Y así, bajo el árbol que había sido testigo de sus miedos, sus luchas y su amor, Ana y Lucas se encontraron listos para empezar de nuevo. No como un final feliz, sino como un comienzo real, un comienzo que habían elegido juntos, con todas sus imperfecciones y con toda la belleza que eso conllevaba.